Buenas a todos los panas que llegan a este nuevo episodio. Queremos darle la bienvenida a nuestra entrega número 8. ¿Cómo están los panas esta noche para comenzar con esta locura? Muy bien, muy bien. Chimba de que no haga un saludo tan largo. Sí, me estoy achicándome últimamente. Excelente. Así debe ser. Saludo a todos. Listo, muchachos, bienvenidos, disfruten y gracias por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar de nuevo, muchas gracias por estar otro capítulo más, por cada capítulo estar dándole clic al episodio, por escuchar nuestro contenido, nuestras peleas, nuestros debates. Ya estamos en 8 capítulos, hemos sido puntualitos, hemos entregado contenido excelente que les ha gustado y se lo queremos agradecer. Queremos darle la bienvenida a otro capítulo, hoy con un invitado que también es súper querido por nosotros, un pana del colegio, que sobre el tema que vamos a hablar hoy tiene conocimiento, tiene una monografía exclusiva dedicada al tema y le fascina. Su nombre es Germán Romero Gutiérrez y está aquí hoy con nosotros. Muchas personas que están escuchando este podcast estoy seguro que lo conocen y aquí está con nosotros. ¿Qué se dice, parcero? Good nights. ¿Qué más, parceros? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, hermanito, ¿cómo va todo? ¿Está listo para esta noche? Sí, muy bien, gracias a Dios. Bueno, parcero, vamos a hacer una cosa, que es se volvió la pregunta cliché del podcast. Antes de decirle a los oyentes el tema del podcast, quisiéramos preguntarle que usted nos diga, en una sola palabra, cómo describe el tema del que vamos a hablar hoy, en una sola palabra. Bueno, yo creo que la palabra que mejor describe el tema que vamos a hablar hoy es debate. Debate. Esa es la palabra Debate. que lo describe. Buena pregunta es. Señor Juan Diego, díganos una palabra para el tema de hoy. Conflictivo. Buena palabra. Señor Trujillo. Denso. Denso. Sí. Señor Quinto, one word. Polarización. ¿Quiere que se la diga en inglés también? Sí, ¿Aquí por favor. estamos bilingües? No, tampoco. Polarization. Motherfucker. Señor Garrido, por favor. Claro, Juanes, trascendental. Bueno. ¿Cómo la ve? Perfectamente. Han describido, escuché eso. Han descrito de 5 maneras diferentes. No, perdóneme, pero qué risa esa palabra muy. que acabo de decir. Ay, no. Pero vea, es que esto está un comienzo. No, que gonorrea vos, hombre. Es que está un comienzo serio, pero vamos a ponerlo así por la seriedad que tiene el tema en el pueblo colombiano y por eso lo voy a llamar yo esencial. Así lo voy a llamar, esencial. Ahora, el tema que vamos a hablar hoy creo que es uno de los puntos de sensibilidad más fuertes de Colombia. Es la opinión, una de las circunstancias que más divide al mismo tiempo que más une, pero que tiene los puntos de vista más polarizados a nivel político en el país. Se llama proceso de paz, se llama conflicto armado, se llama Colombia, FARC y Estado, para que salga el poema. Y, pues, antes de dar un contexto, yo quisiera decirle a Germán una pregunta rápida, así muy concreta que lo va a dejar vea. Germán, ¿el proceso de paz, sí o no? Así, yo sé que va a ser, tenemos muchos argumentos específicos, pero dime eso y ya. El proceso de paz, sí. Se le cortó, güey. El proceso de paz,
El proceso de paz, sí. Sí, ahí escuché. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar ya esto, vea rápido, para todos los oyentes un contexto de lo que está pasando. El conflicto armado interno en Colombia es un periodo todavía en curso de guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde los 60 y que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la violencia bipartidista que fue el encuentro entre liberales y conservadores. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha y otras organizaciones que se le suman como carteles de la droga, las BACRIM, grupos militares organizados, y ya, básicamente. Es un conflicto muy largo que lo que vamos a reducir hoy se reduce a lo que literalmente fue el proceso de paz que se dio con el presidente Juan Manuel Santos, que ya es expresidente, fue el gobierno anterior, que son diálogos y negociaciones de paz entre el gobierno colombiano. A nombre de Santos, pues tuvo una discusión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde el año 2012, que finalizaron en noviembre de 2016 con una serie de acuerdos que prometían la desmovilización de las Fuerzas Armadas y la incorporación tanto a la vida civil como a las fuerzas políticas. Entonces, para partir ya vamos a llamarlo debate, como lo dijo nuestro invitado, porque es un tema de choque, pero yo quisiera preguntarle a Germán, ¿usted cree que ya nos dijo que sí al proceso de paz? ¿Usted cree que este proceso de paz es el camino que Colombia necesita para llegar a la verdadera paz? Mire, Juanes, yo pienso que el proceso de paz era algo necesario para Colombia. Ha dado resultados en unos aspectos, pero en otros, en el momento de la implementación, deja mucho que desear. Pero se puede llegar a un punto de equilibrio y se puede llegar a esa paz tan necesaria y tan buscada por todos los colombianos. O sea, el camino era por ahí, o sea, el camino era por ese proceso de paz, no había como, o sea, se necesita y de ahí en lo que ya tenemos se puede mejorar. Claro, claro, no se puede. Es que el problema, uno de los problemas de las personas que son radicales y que están en contra del proceso de paz en todos los sentidos es que les fascina la guerra, es decir, o sea, tienen ingresos gracias a la guerra y eso no puede pasar. Entonces, esa polarización no es eficiente para estos temas tan debatibles, ¿no? Uno puede estar de acuerdo en muchas cosas, pero en desacuerdo en muchas otras, y en esas que uno está en desacuerdo son las que se tienen que mejorar. Pero no se puede acabar con el proceso de paz. Es como si se dieran 2 pasos para el frente, pero 5 para atrás. Ahora, ¿quién gana dinero con la guerra? Mucha gente, mire, pero las personas que buscan todo el tiempo ese conflicto y darle tanto poder y extremo poder a las fuerzas militares para acabar con los grupos guerrilleros, esas personas se benefician de la guerra. Exacto, eso es claro. Yo le sumaría es la incorporación en los 70 del narcotráfico, fue lo que potenció en el sector ilícito que se vuelva una gran máquina de hacer dinero para el terrorismo. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, que el señor Quinto me cuente si le parece que ese fue el proceso. Yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, más no cómo se implementó y cómo se aplicó. Que recordemos que el proceso de paz duró 2 años, y si vemos los ejemplos de otros procesos de paz como el que sufrió, creo que era Tailandia o Filipinas, que tuvo que también, que tenía el mismo contexto de Colombia, que se tuvo que enfrentar a disidencias, a fuerzas al margen de la ley, duró 10 años, o sea, 10 años. Y para una guerra tan compleja como Colombia, 2 años, no sé, deja mucho que desear, deja mucho que pensar. Exactamente. De acuerdo. Yo creo que la pregunta filosófica primero es, ¿la guerra lleva a la paz? ¿Alguien que quiera dar una opinión en esa pregunta tan filosófica que me acabo de mandar? Yo respondo. Yo creo que
en algunos casos la guerra sí lleva a la paz. ¿Por qué? Porque la guerra, como todos lo sabemos, puede sonar redundante, pero es que la guerra se genera por un conflicto. Y ya cuando ese tipo de conflictos pasa ya a mayores, pues claro, la gente empieza a querer hacer algo para, para hacerse oír. Entonces, sí creo que la guerra lleva a la paz. Sí, como dice Garra, yo creo que el país, la guerra lleva a la paz. Yo creo que hay que pasar por un punto muy bajo para darse cuenta como de lo mal que estamos y como que darse cuenta de la cruda realidad de la que vive el país y darse cuenta que podemos mejorar y que nos merecemos algo como mejor. Cierto, lo que pasa es que es la pregunta, ¿cuál fue el mejor camino para llegar a lo mejor? No hay ningún colombiano que no quiera la paz. Germán, tenías algo que decir. Sí, que es que me parece, o sea, difícil contemplar la respuesta de que están diciendo Garrido y Quinto, porque entonces estarían diciendo que el fin justifica y eso es, o sea, eso deja mucho que pensar. No hay necesidad de implementar la guerra para llegar a una paz. Pueden haber muchas formas para llegar a esa paz utópica que nosotros estamos pensando. Ahora, yo ante eso tengo ahí un punto, es corto. Em, o sea, cuando la guerra es de dos bandos, se va la paz. Cuando la guerra es de un bando y el otro no tiene ninguna fuerza política, pero sí una destrucción terrorista, como en mi posición la tengo en este momento, se justifica la guerra. Ese es un punto que yo tengo que aclarar respecto a la guerra política, porque se perdió la guerra política de la circunstancia porque se volvió netamente una acción narcoterrorista contra una amenaza del Estado que inclusive terminó metiéndose en el negocio del narcotráfico, pero que sencillamente el pueblo colombiano no está ahí. Ay, es que yo soy partidario de las FARC y yo apoyo que sean guerrilla. No, el pueblo colombiano quería fuera de su terreno las acciones narcoterroristas, entonces sencillamente ya no era un bando, guerra de bandos, era una guerra del enemigo del pueblo colombiano. Por lo tanto, no era sencillamente poner a dos bandos a la paz, sino sencillamente acabar una amenaza. Eso lo digo como de manera política, no de manera práctica, porque de manera práctica pues tenemos muchísimas víctimas de por medio, pero también era la fuerza como qué tanto valor le estamos dando a las fuerzas militares que sencillamente estaban haciendo su labor de proteger al pueblo contra la amenaza. Sí, me parece perfecto y pues para opinar un poco de los puntos que ya han dicho, yo sí pienso que en este caso, para aterrizarlo más, en el caso de Colombia, las FARC consideraron sentarse con el Estado colombiano, con el gobierno, porque ya estaban muy debilitadas militarmente en ese momento. ¿Y cómo logramos nosotros debilitarlas? Gracias al accionar militar. Y como decía Juanes, las FARC eran terroristas, representaban un peligro para el gobierno y para el Estado y para los ciudadanos del común. Es más, el 80% de los muertos del conflicto armado colombiano no fueron ni militares ni guerrilleros, sino civiles. Claro. Entonces se necesita, se necesita pues hacer usar la guerra, usar la fuerza para destruir a las FARC. Por eso pienso yo que las FARC decidieron sentarse con el gobierno porque vieron que era la única forma de salir. O sea, era la jugada más inteligente que podían hacer. Sabían que no podían ya luchar tanto, entonces decidieron sentarse con el gobierno colombiano. Sí, y digamos algo para agregar. El nombre completo del grupo al margen de la ley es FARC-EP, lo cual significa Ejército del Pueblo. Y algo que me causa curiosidad es, si se supone que es Ejército del Pueblo, ¿por qué afectaba principalmente a los ciudadanos que vivían en zonas vulnerables? Es decir, zonas rurales, campo. O Exacto. sea, no tiene sentido.
No, y sencillamente es que ya nunca obedecieron, comienza como un movimiento que sencillamente respalda a las minorías de Marquetalia, ese específicamente porque habían más alrededor del país, como decía Germán, pero la cosa es que mucho después ya perdió legitimidad, o sea, sencillamente ya no era una representación del pueblo, era sencillamente la representación de un negocio ilícito. Es la posición que mantengo. Ideología. Y una ideología, pero que resultó siendo un negocio ilícito que se mantenía mediante acciones ilícitas, minería ilegal, secuestro, extorsión, vacunas, etcétera. Entonces ya perdió legitimidad completa. Voy a lanzar un dato a una pregunta que yo no tengo la respuesta precisa, pero ¿cuál será la razón por las cuales en la mayoría porcentual de los causantes de las muertes de los civiles fueron paramilitares? ¿Por qué la mayoría de las muertes de los civiles fueron paramilitares y no guerrilleros? ¿Qué pasa con los paramilitares? ¿Quién tiene alguna posición? ¿Quién se opone a la oposición? A los paramilitares. ¿Todos? Porque No, Pues yo, es que hay una cosa. Los paramilitares nacen como la oposición de la guerrilla. Y las guerrillas en su mayoría eran comunistas. Y el propósito ideológico, primero era defender la tierra por parte de los paramilitares, segundo, oponerse al comunismo. ¿Algo de eso las legitimiza o no? ¿Mm? ¿Mm? Pues, Germán, ¿qué tienes que decir? no, mire, lo cierto es que los paramilitares son mucho más sanguinarios y eso se demuestran con los datos que se han presentado. La causa de las desmovilizaciones de los desplazados forzadamente son en la mayoría paramilitares. Y volvemos al dato que decía, si no estoy mal, Quinto, que era que, o sea, solo el 20% de los muertos en el conflicto armado fueron los combatientes, el 80% fueron civiles. O sea, lo que quiere decir es que no hay ninguna posición que avale esto. O sea, la persona que piense que la guerra es la solución está mal, porque mire, el 20% de esa guerra son los combatientes, a los que están tratando de acabar. Y yo hacía eh, la simbología de las FARC y en sí de los grupos armados revolucionarios, que son como un monstruo de 7 cabezas, en el que si usted le quita una cabeza, mientras que le quita las otras 6 que le quedan, le va saliendo otra vez. Entonces es Sí, una guerra que no tiene fin. Es una guerra que no tiene fin y que no tiene ningún sentido seguir luchando, independientemente que en el gobierno de Álvaro Uribe sí las tenían arrinconadas y sí estaban apretadas. No tiene ningún sentido seguir con lo mismo por ese medio y porque las víctimas reales del conflicto son los civiles y eso lo dicen los datos. Ahora, yo estoy de acuerdo, o sea, yo tampoco creo que la solución sea un fracaso, un fracaso, es que una guerra hasta dejar al enemigo en ceros, pero hay un punto emocional muy fuerte, es decir, entró la guerra, entró las FARC a enfrentar al gobierno colombiano con altivez, o sea, entraron como las personas que debían entrar en el ámbito político por ser las FARC, y eso fue lo que logró Santos, pero la cagó, porque lo que logró Uribe fue quitarles esa altivez para que pudieran desmovilizarse por arrepentimiento, no por orgullo. Y cuando eso pasó, y se hubo esa traslación tan rápida de emociones porque ya ellos tenían superioridad moral, porque sencillamente los pusieron en la misma mesa con acuerdos que garantizaban impunidad, pues les abren las puertas al ámbito político del país, y ese es el riesgo, y es con lo que más me opongo en este momento, porque no tienen la justificación de vida para poder hacerlo. ¿Sí? Aquí siguiendo aquí con el hilo de Germán y la habladera aquí de Juanes, por Dios. Está bien, I'm sorry. Y tirando un dato rápido acá, un dato que es penoso, que Colombia por muchos años ostentó el primer puesto en el número de desplazados forzados en todo el mundo. Solo después de que la guerra de Siria se intensificara, Siria nos superó.
alrededor de 5 millones de personas es el número que se tiene que fueron los desplazados forzados en Colombia. Siria tiene 6 millones, o sea, solo nos superan por 1 millón. Es un récord bastante penoso que se tuvo por muchos años, pero aún así seguimos en el podio. ¿Qué piensan de esos muchachos? Sí, es que eso es muy, muy penoso. Y también, como yo decía antes y como decía Germán, los mayores afectados de este conflicto fue el pueblo. O sea, el pueblo fue el que se desangró por más de 5 décadas. Pero retomando el hilo de Germán, que dice que no está de acuerdo con la guerra, digámoslo así de alguna manera, me gustaría hacerle dos preguntas. La primera sería que si está de acuerdo, entonces, la primera es, si no es por medio de la guerra, por medio de cuál otro, por medio de cuál otro medio pensaría que sería ideal solucionar un conflicto armado interno. La segunda es que si está de acuerdo con, digamos, los 7 puntos claves que dio la resolución del conflicto en Colombia. Juan Diego, vea, yo pienso que en el momento en el que causan tantos asesinatos y se ven tantas masacres, tantas muertes, tantos desplazados, es cierto que hay un conflicto armado inminente en Colombia en su tiempo. Yo pienso que el mejor medio era este acuerdo, que es que estamos hablando es con los guerrilleros son bandidos y no van a dejar de serlo. Entonces el camino era este acuerdo de paz con una mejor implementación. Porque me acuerdo que Juanes decía en su intervención, era que con Álvaro Uribe ya los tenían arrinconados, claro, pero en ese momento en que los tenían arrinconados, el presidente nunca dispuso generar un acuerdo de paz porque es ilógico. En ese momento no se esperaba hacer un acuerdo de paz y las condiciones hubieran sido muy diferentes. Ya cuando entró Santos y vio que la manera era el acuerdo de paz, pues claro, se volvieron a inflar, digamos, en la parte militar. Y en los 7 puntos que usted dice vitales del acuerdo, mire, el acuerdo está bien planeado. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero el acuerdo como tal en papel es muy bueno y debería valerse y debería legitimizarse. Y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en muchas otras. ¿Cómo es posible, ejemplo, cuando se generó la Justicia Especial para la Paz, que sean los militares se comparen con los mismos guerrilleros, que los judicialicen de la misma forma como lo hacen los guerrilleros? En eso yo no estoy de acuerdo, porque es que en el caso de los guerrilleros, ellos son bandidos. En el caso de los militares, ellos hacen parte del Estado y son una fuerte fuerza militar del Estado. Entonces no hay forma de compararlos y de judicializarlos de la misma forma. Sí, como dijo Germán, no se puede, o sea, no se pueden dejar impunes a gente que ha cometido tantos crímenes, pero yo también me pongo a pensar con todo este tema del Tratado de Paz, porque ahorita, porque ahorita y no hace 50 años cuando estaba empezando. O sea, al principio el conflicto no era tan violento como lo pudo haber sido hace 20, 30 años. Pero ahorita, o sea, se pudo haber hecho de verdad un tratado más normal, más hablado, hace 50 años cuando las guerrillas era empezando a hacerse oír, como ya había dicho eso me lo pongo a pensar. ¿Qué hubiera pasado si ese tratado de paz hubiera pasado hace 50 años? ¿Cómo estaría Colombia en este momento? Hubiéramos evitado Garra, muchas muertes. sí, exacto. Digamos, yo tengo algo que decir y hacer una pregunta a Germán con respecto al Tratado de Paz como tal, y es en cuanto a incluir a los guerrilleros en la política. ¿Usted está de acuerdo o no? Porque sabiendo que gente que violó niñas, hizo ataques terroristas
y cuantas cosas más que hayan hecho. O sea, ¿está de acuerdo con que ese tipo de personas estén hoy en día en la política y tomando decisiones sobre el país? Bueno, aquí yo creo que hay dos puntos importantes, y es que dentro del mismo acuerdo de la paz se beneficiaron unos guerrilleros, pero a los guerrilleros rasos, a los del común, esos son los que están sufriendo. Mire, hay más de 200 exguerrilleros asesinados. Esa es necesidad del Estado, ese es deber del Estado brindarles la seguridad. Dentro de eso estaba el acuerdo. Y el otro punto claro es que ellos, los guerrilleros, en específico los de las FARC, buscaron desde el principio tener un brazo político. Ya tenían el brazo militar, estaban buscando el brazo político en todo momento. Se les dieron los 5 curules, que no fueron democráticamente, sino fueron a dedo, pero eso era lo que ellos estaban buscando desde el principio. Esa era la meta que ellos estaban buscando. Ahora, se les dio eso a cambio de la verdad. Pero cómo es posible que venga ahorita la vicepresidenta del Congreso a decir es que ellos no reclutaban niños? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque estamos pagando. Eso se llama justicia transicional. En el momento en que uno deja de implementar la justicia ordinaria y las condenas que se le hacen a los guerrilleros, y lo que ellos dan a cambio es la verdad. Pero si no están cumpliendo con la verdad, en el mismo acuerdo dice, cuando no se dice completamente la verdad, tienen que ir a la justicia ordinaria y a cumplir penas no mayores a 20 años. Pero pana, Entonces, a usted le parece la verdad o sea, como concepto, dar la verdad le parece requisito fundamental para poder aplicar la justicia transicional? O sea, como el elemento más importante del conflicto es saber la verdad. para mí eso fue lo que se buscó desde el principio. Para eso se creó la Comisión de la Verdad también. Eso es lo que nos estaban entregando los guerrilleros en su momento que hicieron el acuerdo. Esa verdad tan alienada, tantas muertes y tantas personas que están asesinadas y que los familiares no saben en dónde están. Eso es lo que estábamos buscando, pero eso no lo están cumpliendo. Miren, entregaron alrededor de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. ¿Y saben cuánta plata esa gente hizo gracias al narcotráfico? Cualquier cantidad. Mucha más, mucha Entregaron, más. entregaron solo 8.994 armas. Claro. ¿Cuántos militantes no eran? O sea, están entregando las Sí, cosas mal, están haciendo las cosas mal, no están diciendo la pero verdad. Germán, una pregunta. ¿Quién es el que regula si la verdad es legítima o no? Porque puede haber no estoy seguro de ese tema, pero debe haber alguna entidad que se creó o ya existía que regulara que los acuerdos se dieran de verdad, o sea, que dijeran, o sea, somos, yo qué sé, 1 millón de guerrilleros, por ende, cada guerrillero carga mínimo una granada, yo qué sé, un fusil, una pistola, pero entonces no tiene lógica que el regulador como tal está haciendo verdaderamente y está empleando como tal su trabajo, está haciendo mal el trabajo. ¿Ok? Porque es que eso es lo que no No, entiendo. sí. O sea, totalmente de acuerdo. Para eso se creó la Comisión de la Verdad. Pero lo que usted dice es muy cierto. Es muy difícil saber cuántas armas tenía cada guerrillero. Pero lo cierto es que no tenían las que entregaron. Porque Claramente. por algo se crearon. Mire, después de que se firmó el acuerdo y se desmovilizaron muchas personas, 3.000 militantes volvieron a la guerra. 3.000 se devolvieron porque vieron que el acuerdo no servía, porque no les estaban dando las garantías que estaban buscando y porque había una Sí, oligarquía en las FARC que eran los que estaban beneficiados. ¿Me entiende? Claro. Ahora, lo que usted dice, mire, cómo es posible que los garantes de ese acuerdo sea Cuba, Venezuela y Noruega? Si son, Exactamente. si son exacto. países que están desde un principio
mentalizados al tema del comunismo y están apoyando a las FARC, porque ahorita lo estamos viendo con las disidencias, todas las disidencias, y el ELN también se metieron a Venezuela y les están dando armas y plata el gobierno venezolano. Entonces son esas cosas en las que uno no está de acuerdo. ¿Por qué se tuvo que hacer en Cuba? Y finalmente estaba leyendo unas fuentes y cuentan que la causa precisa por la cual Uribe decidió ponerse a Santos no fue el proceso de paz como en sí, o sea, porque vamos a hacer un proceso de paz, fue en el momento en que él decidió buscar apoyo en gobiernos de izquierda para volver legítimo el acuerdo, o sea, para volverlo legítimo internacionalmente, porque tenemos no sé cuántos países en el mundo y la mayoría es derecha, y precisamente tuvo que haber un acuerdo en Cuba que tuvo fraudulencias, que tuvo problemas, que tuvo beneficios para todos los que participaron allá, sean del cualquier bando, y de alguna manera tiene el soporte de la ONU, tiene el soporte del país exclusivamente Noruega y tiene el aval de Cuba. Entonces no tiene el respaldo internacional imparcial, tiene un respaldo internacional que favoreció al uno y no favoreció al otro, y eso es lo que me Sí, preocupa, o sea, ni de manera internacional ni de manera nacional favorecen. O sea, Es que es, para mí, hablando ya más del diálogo de paz y el proceso de paz y todo eso, para mí el gobierno lo ejecutó de una manera muy, pero muy mala. O sea, prácticamente le dieron muchísimos, a mi parecer, le dieron muchísimos beneficios a las FARC que no merecían en absoluto. O sea, no me cabe en la cabeza cómo es posible que pues a las personas les den una justicia especial, y también lo de las curules, además las curules que no, como decía Germán, también que el gobierno se comprometió a pagarles, a financiarles primeras, los primeros años, creo que son los primeros 2 años de políticas, entonces me parece muy malo, muy mal pero ejecutado. entonces, digamos, Colombia, Colombia antes ya había tenido un proceso de paz, entre comillas, en 1985 con la Unión Patriótica, que fue un partido político y ¿qué pasó? Los exterminaron a todos. O sea, tampoco el gobierno da garantías y por eso es que, como dice Germán, los guerrilleros se devolvieron al conflicto, a las armas, porque las garantías que daba el gobierno, o sea, puede que en el papel diga, les vamos a devolver casas, sus familias van a estar a salvo, pero al ver que no se cumplían, pues no, o sea, no tiene sentido que el gobierno promete unas cosas y realmente no haga lo que dice. ahora, lo que pasa es que es cierto, las garantías son muy ciertas, pero, por ejemplo, es la pregunta que yo decía en el estado emocional entre Uribe y el gobierno de Santos. ¿Ustedes creen que en las circunstancias en las que Uribe tenía a la guerrilla emocionalmente, ustedes creen que ellos iban a aceptar un acuerdo más fuerte del que se impuso en La Habana? O sea, yo creo que lo que pasó fue que había tanta, inclusive lo que pasó con las FARC no era que solo se disminuyó el número por cuestiones de abatidos, o sea, al mismo ritmo que abatían las personas se desmovilizaban, la desmovilización fue muy alta, porque sencillamente ya se perdió la legitimidad, entonces el gobierno y las Fuerzas Armadas, acompañados de los paramilitares, claro está, atacaron. Entonces, si se hacía un acuerdo en ese momento con la fortaleza del caso, o sea, ya no vamos, ay, no es que vamos a legitimizar su entrada a la política, no, vamos a intentar que ustedes entren a la sociedad civil, pero sencillamente cumplen por lo que hicieron. Todos los actuantes del conflicto armado, o sea, paramilitares incluidos. El problema con La Habana fue que no entraron en ese mismo nivel de legitimidad, sino uno altísimo, para el Congreso de una vez. Vaya y muestre sus románticas ideas en el Congreso, pero lo que pasa es que si usted me cuenta la verdad, pierde tranquilo, todo bien, puede irse para su casa tranquilo y le mando lo que sea la protección que necesite y ya, sencillamente es como esa pérdida de encontrar que las consecuencias que pudieron haber sufrido por los delitos que cometieron
tuvieron que haber sido más coherentes de lo que está viviendo el país en este momento, a cambio de una supuesta paz. Juanes, ahí me gustaría hacer una aclaración. Y eso, o sea, no es tan simple como usted lo está mencionando. Y hay ciertos crímenes de lesa humanidad que no tienen amnistía alguna. Entonces, o sea, hay cosas que establecer y hay otras que se tenían que cambiar, pero no es tan simple y no es tan regalado como usted lo pinta, creo yo. Ahora, en el momento en que Álvaro, lo que yo decía, en el momento en que Álvaro Uribe estaba en la presidencia y los tenía arrinconados, yo creo que a él no se le pasó por la cabeza hacer un acuerdo de paz porque Exacto. es que no era lógico en su momento, lo tenían apretados hasta el fundillo, los tenían reventados. No era lógico porque los tenían a un tiro, es decir, a nada de acabarlos. Exacto, está en guerra. Y estaban en guerra, simplemente estaban en guerra, pero no era lógico para ellos en su momento. Las circunstancias hubieran sido muy diferentes. Entrarían con menos legitimidad y entrarían agachando la cabeza y no sacando pecho como llega Timochenko. Y eso que no hemos hablado de Santrich. Santrich es Un fiasco. otro... Uy, Un fiasco. Eso es un fiasco y eso es lo peor que le pudo pasar al acuerdo. exacto, pero es lo que va al punto, o sea, el problema es, y le digo por ejemplo a Germán específicamente, ¿usted cree que el acuerdo tenía que incluir esa permisividad en el sentido político? O sea, ¿era esencial para que aceptaran el acuerdo? Sin lugar a duda, Juanes, es que estamos hablando de bandidos. Vuelvo a lo mismo, son bandidos. Y ellos en su momento estaban por delante de nosotros mucho tiempo. Y era necesario esa amnistía y como esa suavidad en la imputación de cargos para que ellos se sentaran. Uno tiene que dar el brazo a torcer en ciertos aspectos para que se puedan sentar y llegar a un acuerdo. No puede ser color de rosas y como uno quiera. Estamos Pero, hablando de un Pero acuerdo entonces, y están sentados para acordar ciertas cosas. o sea, yo quisiera preguntarle como a cada uno, o sea, en el momento en el que se cambia de presidente de Uribe a Santos, como muy bien lo dicen, Uribe ya los tenía arrinconados. ¿Cuál hubiera sido la posición de Santos realmente para que se acabara el conflicto? ¿Terminarlos, o sea, exterminarlos o hacer el proceso? ¿Qué opina cada uno? Bueno, si me dejan hablar, hijo de No putas. lo hizo, no lo hizo. Gracias. Después hablar. Perdón, es que fue un poco emputado. Adelante, adelante. Eh, Bueno, aquí Bueno, retomando Quito, el hilo, habla, por yo favor. quería tirar un dato a la JEP, pero aquí la gente no dejó. Ya no. Entonces, en, en el contexto de Santos, poniéndome los zapatos de Santos, él no hubiera seguido la guerra. Miren, nada más él se quiso sentar año 2014, él tomó la iniciativa de sentarse con el grupo disidente. Entonces ahí está respondida la pregunta que en el contexto en el que estamos, ya podridos de la guerra, Santos decide como sentarse, tomar la batuta y decir, bueno, ya, sentémonos, ya estoy mamado de la guerra y hagamos un acuerdo. Y eso fue lo que pasó, cosa que con Uribe, como decía Germán, era muy lógico que pasara, tomando como el contexto en el que estaba viviendo el país en ese momento, que era de mucha violencia, sobre todo en el ámbito rural, que ya en la ciudad ya no se veía mucho eso, era más una guerra por tierras, una guerra de recursos, a ver quién mandaba más en el país. Ya pueden hablar ustedes. Claro, vea que yo pienso, o sea, que el tratado de paz no fue algo como decían, o sea, no fue algo que se hizo bien, a mi parecer, porque tuvo muchos intereses de por medio, personales, digo yo, de ambos bandos. ¿Por qué? Porque si hubieran querido de verdad hacer un tratado de paz, bueno, lo hacen, se firma tal, chévere. Pero 2 meses después
empezó los grupos paramilitares y la guerrilla otra vez con la violencia, ahí hubieran dicho, no se pudo, aquí ya toca es resolverlo de otra manera, ¿sí? Entonces no sé qué piensen ustedes también como de por qué esa falta de convicción ya después de todo el proceso que no se ha logrado tener. O sea, yo creo que era predecible en el cuestión de post-conflicto, era predecible desde el establecimiento de los acuerdos, porque yo tengo una posición, por ejemplo, Germán argumenta que están muy bien establecidos. A mí no me parece que están muy bien establecidos, sencillamente pusieron las condiciones sobre la mesa de tal manera que facilitar firmar era lo más sencillo, pero como decía Quinto, o sea, el proceso podía demorarse 10 años y es a lo que voy. Santos podía haber seguido con la política armada o 4 años y esperar a que el conflicto se asentara un poco más en el enemigo, literalmente hablando así como estratégicamente, y ya más adelante se podía proponer un proceso de paz, pero más adelante, o sea, no en un momento crítico donde sencillamente se debilitaban las FARC y en un menos de 2 años volvieron a fortalecerse y después recibieron apoyo del No, Estado. no, ahí no estoy de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo porque usted está diciendo que esperemos entonces que se muera más gente y sigamos con la guerra. Y si ve en el momento en que yo decía que hay gente que se beneficia de la guerra, y no estoy diciendo que usted se beneficie de la guerra, pero ese pensamiento de como, claro, nosotros estamos acá en la ciudad, nosotros no estamos viviendo las circunstancias que están viviendo otros. Exacto. A mí me parece que era el momento, y entre antes mucho dieron los acuerdos durante 4 años, del 2012 al 2016. Me parece que es un tiempo, como decía Quinto en su momento, muy corto, pero es que era necesario. Y se llevó la ruta más fácil, no sé, déjeme decirle, independientemente que él no ganó en el plebiscito, que si ganó, se tuvo que hacer unas reformas y por eso hicieron el acuerdo otra vez y firmaron el acuerdo en el teatro después de haberlo firmado en La Habana. Pero a lo que yo voy es que independientemente que estuvieran no de acuerdo en las regiones en donde se sentó la guerra, en esas regiones la gente ya no quería más guerra, la gente ya estaba desesperada, ya no quería más saber de la guerrilla, de las fuerzas militares, en ese momento ya no querían saber nada de ellos. Entonces, eso es a lo que me refiero. Nosotros decimos, no, es que esperemos y que ataquémoslos más y que estén ya menguados para uno después decir que entren en otras condiciones, claro. Ahora, o Sí, sea, ahora, ¿qué pasa si Eso que entraba mientras tanto que se Santos? mueran más personas. no, eso Exacto, es pero mal. Es que yo quería complementar con lo que decía Germán y es totalmente cierto. Me parece ideal meter ahorita el plebiscito acá porque, como decía Germán, en los pueblos, digamos, o en muchos departamentos en los que la guerra con las FARC era pan de cada día, el sí en el plebiscito decía apoyamos la firma de la paz, ganó el sí en muchos de esos departamentos. En cambio, el no Sí, ganó en muchos departamentos en los que era ciudad y donde la gente no vivía la guerra. Entonces, muchas personas, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. sí, es que es muy fácil decir no cuando uno está acomodadito con su culito ahí en el sofá, tras juega Play, que tiene la posibilidad de tomarse una agüita, con una arepita, como dice Juanes, que hoy se lo censuramos al fin. sí me Muy fácil toca. decir no, decir, ay, esperemos, pero ¿qué me dices de la gente que vive en el Pacífico, en el Chocó, que O vive en sea, el Catatumbo, que vive en todas esas zonas abandonadas por el Estado, que la guerra literalmente es el pan de cada día? no, Porque eso se vio en las encuestas, espera, pues, sí, en las encuestas finales del sí y el no ganó las ciudades, Medellín, Cali. La única ciudad grande que no ganó fue en Bogotá, porque curiosamente, porque Bogotá es la que vive el fenómeno de los desplazados, todos los desplazados del país llegan acá a Bogotá, entonces se vive por mano propia, de primera vista el conflicto en la ciudad. Claro, En Quinto, Entonces otras pero Bogotá no tiene ciudades, dueño. ajá, es de nadie.
Si me permiten terminar, gracias. Sí, pues eso, weón. Que ganan en las zonas donde la gente está mamada de la guerra. Como dice Germán, ya es la salida, ya están desesperados. Y ganan Exacto, las... pero Sí, puedes proseguir. ya, bueno. No, le iba a decir que vea, o sea, vea lo que pasó. Como, o sea, repito, quizás se firmó el tratado y dejó como a la gente un poco más tranquila en los pueblos, como de que, bueno, ya un paso más adelante a la paz y tal. Pero como estamos hablando de bandidos, como dice Germán, uno de verdad que no les puede tomar la palabra sin tener algunas precauciones, lo cual no se hizo. En el tratado se buscó lo mejor para las guerrillas que para el país. Entonces, claro, como las guerrillas no vieron reflejado lo que decía el Tratado de Paz, dijeron, ¿sabe qué? Entonces nosotros tampoco vamos a cumplir con nuestra palabra y vamos a seguir haciendo lo que se nos salga de los huevos, así de simple. Bueno, ahí no sé, ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, no sé cuál fue el causante de que en este momento estemos en la situación en la que estemos. Primero que dio el brazo a torcer, pero mire, le voy a dar un dato. Cuando se habla de la Justicia Especial para la Paz, salió ahorita hace poquito que 9 de los 11 jueces tienen tendencias izquierdistas, ideológicas. Es que Exactamente. entregamos el país, no estamos haciendo las cosas bien. Y cuando se llaman a sentencia a dichas personas para que digan la verdad, hacen 28 solicitudes de prórroga para no llegar a esa sentencia y después en un tiempo más adelante, por vencimiento de términos, se cierran las condenas y vaya para la casa. El sistema judicial no está funcionando. Y No está es, Sí, funcionando. o sea, digamos, es a lo que, algo, algo, algo va, breve, va, va. Juanes. Sí, sí, sí. Ustedes ahora que hablan del plebiscito, algo que tiene tendencia a Colombia es a la compra de votos. Nada nos garantiza que en ese plebiscito también tanto el Estado como las FARC hayan intimidado al pueblo. ¿O qué dice Juanes? ¿Qué iba a decir Juanes? No, espere, Trujillo, lo que usted dice yo creo que no tiene sentido, marica, porque igual ganó el no, weón. Si las FARC hubieran intimidado para que ganara el sí, igualmente ganó el no. Incluso el plebiscito, todas las encuestas, todas decían que el sí ganaba con 70% de diferencia. O sea, Por fue eso, algo que nadie o se lo sea, esperaba. si dice que era el 70%, porque al final el resultado era 50-50 supuestamente. O sea, fue un valor muy cercano, Es hasta donde yo me diferente acuerdo. es muy diferente manipular las encuestas a la votación como tal. Y sí, fue muy cercano, fue como el 50 y el 49, o sea, hubo como 100.000 votos de diferencia entre el no y el sí. Exacto, Sí, igual. pero no hay ninguna finalidad. O sea, lo que Exactamente. dice Trujillo en cierto sentido tiene idea, pero no tiene finalidad, porque independientemente de que ganara el no, las reformas del acuerdo fueron muy poquitas y no fueron las suficientes para uno estar, porque si yo tuviera la posibilidad, yo hubiera votado que no, porque yo estoy a favor de la paz. Desde el principio lo dije, yo no quiero más guerra, pero no es la forma de implementación la que no nos está dejando. El acuerdo estaba muy bueno planteado, pero habían cosas que yo sabía que en la práctica no iban a ser de la misma forma. Había que cambiar algunas cosas para que en su momento, cuando se implementara el acuerdo, las cosas fueran muy diferentes. Es que lo que pasa, yo creo, es que antes del plebiscito, o sea, mucho antes, es una cuestión que se resuelve mucho antes, es el acuerdo. O sea, digamos que me retracto, no se esperan 4 años de Santos y ahí sí se hace el proceso de paz. No, Santos hace el proceso de paz. El acuerdo como tal, por eso es cuando yo le decía estos días a Germán, o sea, es un fracaso político. Le abrió las puertas al enemigo, y lo voy a decir enemigo no ideológicamente, lo voy a decir por el daño que le hizo al país.
fue mutuo, pero es una guerra de 60 años y concluyó con la vicepresidenta de uno de los fundadores metida en el Congreso. O sea, sencillamente no fue un acierto político porque no fue la correcta desmovilización que tiene consecuencias para entrar al sector político. Entonces, la cosa es, o Santos fortalecía los acuerdos, así, porque eso puede generar prórrogas, porque entre más duros se ponen, menos se demoran, menos se agiliza el proceso de firma, pero si se fortalece la mano por parte del Estado para ofrecer beneficios, tal vez se hubiera logrado un acuerdo más justo que se pueda medir así, porque ahorita lo que yo siento es una opinión personal, es que lo que va a pasar es que gradualmente el colombiano va a ir diciendo, pues madre, la cagaron, nos metieron otro zurdo por allá de juez, nos metieron otro congresista de las FARC, están firmando proyectos de ley, pero bueno, ya tenemos la paz. Y es la filosofía de la persona que uno cuando decía no en el plebiscito, es que usted se opone a la paz, no, es que yo no me opongo a la paz, me opongo al proceso que se está llevando a cabo, pero quiero la paz. Entonces no se puede vender al país a costa de, no, nos evitamos la guerra 4 años, pero Exacto. le vendimos el país a la Exacto, izquierda sí. por 60. Entonces, Juan, y si me perdona, quiero Ya, decir algo aquí un hable. momentico. Estamos a esperas de lo que haga Duque en estos 2 años que le quedan de gobierno. Si al man le va mal, es muy fácil y muy seguro que el próximo presidente de Colombia sea alguien de centro izquierda o de izquierda. Es que mire, la gente está Miedo. cansada Qué de la miedo. polarización. La gente está cansada de la polarización. La gente está cansada de Uribe y está cansada de Petro. La gente está cansada de todo eso. Exacto, pero vea Germán que, o sea, yo pienso que por mucho que la gente diga en la calle, no, la izquierda es De esto, que mala, haya nuevos pensamientos. sí, o sea, la izquierda es Que haya mala, nuevos hace daño, pensamientos. no lo conciben como tal, por mucho que sepan el concepto de izquierda y derecha, no, o sea, no lo conciben, teniendo ejemplos tan cercanos, Venezuela, Guatemala, países que cayeron Nicaragua. El completamente en la Salvador, El izquierda, Salvador. países Sí, que cayeron completamente en la izquierda y en este momento están, pero en ceros, están destruidos Argentina, completamente. económicamente hablando. exacto. No pueden, sí, exacto, teniendo tantos ejemplos, lo que, al parecer, lo que la gente está buscando es ir directito a donde ellos están, porque yo no entiendo de verdad por qué teniendo los ejemplos, teniendo testimonios de gente que les dice, oye, no hagan esto porque vea lo que pasó en otro lado, se los estamos diciendo, y aún así lo hacen, o sea, como que no pueden ver los errores de los demás, sino que lo tienen que cometer para saber, vea, sí, la cagamos, está mal. No, o sea, no es posible de verdad. Eso se llama populismo. O sea, eso es lo que la condena de Latinoamérica. Sencillamente, y además que la salida y lo que yo digo, y lo que concuerdo con Germán 100%, la centroizquierda es la que en este momento se va a disfrazar como el oponente al extremo. No, yo no quiero FARC, se nos metió FARC. Pero mira, este man no va a votar ni por Uribe, ni por Petro, ni por FARC. Se llaman verdes. Y esos verdes son los que van a irse metiendo por el populismo colombiano de la supuesta centralidad, que no es, porque Y sencillamente esos, la historia y esos política de son los los que más están en el centro son peligrosos. izquierdosos. Exactamente. Son graduales, entonces el colombiano no se va a ir por el extremo, pero se va a ir por la fuerza política que parece fuerte y no es Son los extrema, tibios, sí. pero son los tibios, y el tibio ya, y además que no son tibios, la gente piensa que es tibios en este momento porque la estrategia populista en este momento es mostrarse tibios porque nadie se va a ir por extremos, Sí, pero, son políticos que todos los que están en el Partido Verde tienen historial de izquierda, todos. Entonces, no hay coherencia y la gente no piensa en eso, la gente mira caras, no mira política. Ese es el problema. Exactamente. Y bueno, me gustaría que, o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, pero me gustaría que le explicaran a los oyentes por qué le tenemos, o por qué cada uno de ustedes le tiene miedo tanto a la izquierda política y por qué Germán dijo la afirmación de que los de centro pueden llegar a ser más peligrosos incluso.
Y si lo puede relacionar con un proceso, o sea, ¿qué va a pasar con el proceso de posconflicto? Sería increíble. Bueno, mire, yo pienso que son peligrosos porque empiezan con un discurso eh, que convence, con un discurso que estamos necesitando. Ese es el actuar del populista. Darle las respuestas que se están buscando en su momento. Mire, por ejemplo, el ejemplo de Hitler. Estaba buscando, en la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy mal y él le dio la respuesta que estaban buscando y miren lo que se convirtió. Entonces, esos que están en el centro son muy peligrosos en este momento, porque si Duque tiene un fracaso político, económico, bueno, independientemente de la pandemia, un fracaso político o económico, eso es lo que están buscando. Por eso le buscan la caída en todo momento. Pero tampoco hay que ser tan alarmantes, porque en su momento cuando Duque empezó la presidencia, él dijo que él no estaba de acuerdo con muchas cosas de las FARC. Pero si usted se da cuenta, el que tiene el poder realmente es el Congreso, que ese es el que estipula las leyes, es el Congreso y estamos llenos de izquierdas en el Congreso. O sea, los que están haciendo las leyes aquí en Colombia son la mayoría de izquierda. Entonces eso deja mucho que desear. Entonces, ¿hasta qué punto un presidente tiene en verdad la potestad para cambiar el rumbo de un país? Esa es una pregunta interesante, porque Exactamente. si bien lo sabemos ahorita en el Congreso, el movimiento centroizquierda es el que está llevando las riendas. No más mire cómo es posible que la vicepresidenta del Congreso sea una exmilitante de la guerrilla, que dice aparte y niega el reclutamiento de menores. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué Claro. cabeza cabe? No, no puede ser posible eso. Bueno, no, y véalo, o sea, recalco, vea el ejemplo, yo en este caso voy a poner a Venezuela. Pana, cuando llega un congresista que no es de izquierda y se mete en el Congreso, a la semana lo meten a la cárcel. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Pero lo meten por lo mismo, porque si uno lo hace, más y más se van a ir metiendo y van a ir perdiendo poder los de izquierda que apoyan en este caso a Maduro, a Chávez, a los llamados héroes del pueblo, porque así les dicen, son héroes que vea, piensan en el pueblo, piensan lo mejor para el pueblo, ¿qué tal? Y pasa lo que pasa y pues todo se va a la mierda, básicamente. Exactamente. Y yo creo que respondiendo a la Sí, pregunta de Juan Diego, va así bien rápido, el por qué miedo tener la izquierda política. La izquierda política no se puede censurar, pero sencillamente no se puede mantener. Es la historia la que cuenta que la izquierda no funciona porque primero es el factor más importante de empobrecimiento de un país. Agrandan un estado, tratan de buscar la igualdad reduciendo absolutamente todo tipo de generación de ingreso privado, entonces empobrecen a un país, la gente no es consciente de eso porque sencillamente la promesa populista de la izquierda es llegar a generar, a devolverle el ingreso, no trabaje, nosotros le damos lo que le han quitado. Entonces, la cultura de la opresión es la que conquista a la izquierda y es en este momento el que tiene al resentimiento de Colombia muy alto. Colombia tiene un resentimiento social muy alto, tanto hacia el rico como hacia la derecha. Entonces, esa mezcla es la que aprovecha el centro para decir, tranquilos, yo sé que usted tiene ese resentimiento, es decir, legitimiza el resentimiento, siga resentido, sin saber que ese es el error, pero tranquilo que no lo vamos a llevar a medias, como me decían a mí inclusive profesores, no se preocupe que no van a llegar a ser Venezuela, y sencillamente es que Venezuela no comenzó siendo Maduro, el proceso es gradual, el gradualismo es una estrategia de la izquierda consagrada y explícita, entonces la gente no es consciente que tiene un ejemplo al lado que no comenzó como está Venezuela, no, comenzó suave, con un líder que fue gritando que el imperialismo estaba haciéndole daño, y poco a poco, expropiación, impuestos a tierras ociosas, que resentimiento, sencillamente se va agrandando hasta el punto que colapsa y la gente se arrepiente, Sí. pero es como un proceso que no se piensa, no se concibe, no se procesa en la mente del colombiano.
hay una frase que dice que en el capitalismo es una mierda en la que los ricos comen y los pobres no comen nada. Pero el comunismo es una mierda en donde ninguno come. Exacto. Y ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Sí, Ojo, sin duda debe haber una intervención de pensión como ente regulador, porque el mercado en sí mismo tiene fallos, que es el Estado el que tiene que resolver esos fallos. Exactamente. Sí, como digamos, dice Germán. para... eh, Hágale, Quinto. puta Hágale, llorón, llorón. Hágale. Sí, como dice Hágale, Germán, sí. con Uribe todos comemos mierda y con Petro la mierda no alcanza para todos. Hoy estás poeta. Soy poeta. Pero Nato, digo el hijo de puta que yo me quería interrumpir. Gracias, Sí, por eso lo dejé hablar. gracias, Ahora Rubio. digamos, Eres un héroe. de nada, dale. Digamos, yo pienso Yo que estoy. el modelo capitalista, quieran o no, es un acelerador económico. Y el comunista es un desacelerador económico. Y algo que, digamos, me gustaría recalcar es el Partido Comunista Chino. O sea, la gente piensa que porque toda la ropa y todo lo que se hace dice Made in China, entonces China está bien. Y pues realmente adentro, que día que Juanes mandaba unos videos, adentro la gente está sufriendo mucho. Pero los mismos medios no ayudan a decir la verdad. No, pero es que, ¿qué medios si no hay medios? Exactamente. Allá no hay medios. No, es Allá no una base de existe, no censura, o dejan el sea, periodismo. No dejan ni siquiera el periodismo Primero que para que... todo, los matan, huevón. exacto. Si dicen algo, papi, pelados, así, para el arroz chino. Sí, Que es allá que la lo que es, o impresión. sea, es- Pero no hay que negar el crecimiento económico de China. Pero sí, pero inclusive si Sí, pero pasa si algo algún perfecto, chino, algo, es un ejemplo si algún perfecto, que es, y ni siquiera son comunistas totalmente, pero igual allá la censura es no, increíble, usted allá lo mata, usted exacto. dice algo, usted allá dice en China, usted sube, bueno, no sé, no sé si haya redes sociales Mao allá, es la una verdad, pero mierda. usted dice públicamente, este presidente es un puta y van a la casa y lo desaparecen, y, De hecho, mejor hay dicho, videos donde se muestra como a una vieja de China, una china de China. Perdón por el chiste. Habla, papi, no solo China, ve a Fue Corea del chistoso Como ver, Norte. fue decía chistoso Andrei del ver. colegio, mal Ah, chiste. Hágale. A ver. salió un video de que a una señora ya la arrestaron porque ella lanzó un comentario en contra del Estado chino y la fueron a buscar a la casa a, a arrestarla. O sea, ojo, ojo. No, es Si algún chino nos está escuchando del gobierno, no queremos, no nos Lo hagan que nada. pero lo que le No, y pero inclusive la banean en como China. decía, no solo China, ve a Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte es mucho peor que China. Ahí sí que cero. No pueden ni siquiera hablar sin que el gobierno le diga hable. Sí, literal. no, Eso ya Sí, es un en comunismo general extremo. inclusive la historia de China no es que el comunismo haya sido la causa, o sea, creo que el eslogan de China es un país, dos sistemas, por lo que pasa en Hong Kong. Pero no es que la historia de China haya sido que mediante el comunismo y la expansión del mercado es que hayan sido a llegar la potencia económica que son hoy. Lo que pasa es que ellos en la primera mitad, desde hace mucho tiempo tienen comunismo, pero desde los 60 llegó un líder liberal en lo económico que mantuvo todos los ideales socioculturales del sistema comunistas, pero fue el que ayudó a liberar la economía. O sea, es decir, China llegó a ser una No, pero es potencia que en los últimos 50 años. económicamente están abiertos al mercado, son meros capitalistas. Claro, Están produciendo de una forma impresionante, tuvieron un alce económico de una que nadie lo había esperado, nadie lo esperaba y ese incremento económico es gracias a eso, a esa apertura al mercado y a la mano de obra barata. Pero, sí, pero políticamente hablando son unos comunistas y unos dictadores de mierda.
o sea, y lo que digo es libertad, y como resumiendo ya como al cierre, es como, pasémoslo a Colombia. O sea, Colombia no ha construido riqueza económica, y por una consecuencia letal que puede ser tremendo, o sea, esta consecuencia del acuerdo que puede llevar una ideología política de este tipo, que tiene miles de pruebas fallidas en el mundo, llevarlas al país, a nuestro país, Juanes. qué puede pasar? Sí, y también me gustaría preguntarle ya también para ir cerrando con esto de por qué tenerle miedo a la izquierda, nuestra opinión, claramente. Pues si ustedes tienen otra opinión, comenten y opinen, pero me gustaría saber qué creen que pasará con el posconflicto. O sea, ya esta vaina está, ¿qué pasará con la JEP o algo si el próximo gobierno es un gobierno de izquierda? Yo dudo que la JEP se mantenga. Esa es mi opinión. No la creo factible a largo plazo. Pues creo que la pregunta iba más orientada como a la gente que nos está escuchando, que también opinen Ah, sobre lo que decimos, más que volver a recalcar lo que habíamos respondido antes. No sé, digo yo. ah, Sí, perdónenme, oyentes. pero bueno, oyentes, ya para cerrar, a mí me gustaría decir que Latinoamérica en general es muy rica en cuanto a biodiversidad y en cuanto a riqueza, pero el problema es cómo el Estado toma ventaja y afecta al pueblo cada vez más. Recuerden seguirnos en redes, en Instagram estamos como De Panas Podcast. Si quieren comentarnos algo o si quieren participar en un podcast, nos pueden escribir al DM o a nuestro correo, que lo vamos a dejar en la descripción del video. Y no sé si Germán quiera dar unas palabras de agradecimiento y ya para cerrar. Está atacado Trujillo, está pero atacado ese man. No, sí, yo quería darle las gracias por la invitación al podcast. Sí los había escuchado antes y tenía muchas ganas de compartirles mi opinión acerca de esta circunstancia y este contexto en el que estamos viviendo ahora. Esperar a ver qué va a pasar en un futuro. Ojalá se vengan cosas buenas. Colombia es un país que tiene, como decía Trujillo, unas riquezas no solo en recursos naturales, sino la gente tiene una actitud muy distinta a cómo lo viven las personas comunes y corrientes del mundo. Entonces, ojalá lleguen políticos que en verdad fomenten la producción, que fomenten el crecimiento económico y que se fijen también en los más pobres y en los más necesitados para que todos salgamos adelante brindándoles las oportunidades a todas las personas. Perfecto, parcero, gracias por venir. A usted, para muchas gracias. Y bueno, a todos los Vamos. oyentes los dejamos en medio de esta conversación, que no es de principios finales, sencillamente tocar un tema que a todos nos incumbe como colombianos, y que invitamos a que todos se instruyan y hagan parte, porque es vital para el futuro. Y ya, gracias por escucharnos. Ya saben dónde estamos en redes sociales, estamos en podcast cada vez más. Otro factor antes de cerrar: si ustedes creen en este maravilloso proyecto, ya abrimos la posibilidad de que vía Anchor puedan hacer sus donaciones para apoyar y que sigan escuchando este grupo de instruidos, panitas no tan instruidos, pero que la gozan, y que podamos seguir adelante con el proyecto. Muchas gracias a todos, Oye, saludes, y que se coman su arepa. Y le metí su arepa. Hasta luego, que estén muy bien. Ay, eso, Juanes. ese Bueno, detallito no lo sabía, la verdad. Sí, Lo de cagarla al Anchor. final, bueno. Buena, Sergio Sí, Ramos al Juanes. último. ya la tenemos. La arepita se la come, punto. Hasta Ay, bueno, luego. sí, ya, tóxico.